buscar la otra camarita. Y en principio estamos. Paula, Estupendo. bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Raúl, muchísimas gracias. La verdad que muy contenta de poder estar hoy compartiendo pues una charla y un café contigo. Yo sí que estoy contento, Paula. ¿Sabes por qué? Porque avisar o invitar a gente como tú al episodio. Esto parece como que nos estamos aquí lamiendo el culo, ¿sabes? De repente, ¿no? Pero me parece súper interesante porque, mira, en el episodio con Oscar, el de Por si papá no está, no sé si lo Sí, conocerás en Substack, sí, 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 lo sigo, lo eh, sigo. hablé de varias mujeres en mi entorno cercano a las que admiro por su trabajo. Y lo poco que yo he Mm. visto y he conocido de ti, me parece una figura, una mujer bastante empoderada, lo que para mí es realmente una mujer empoderada, y un ejemplo a seguir. Y creo que es muy interesante en tema de emprendimiento traer a gente como tú, que además tiene experiencia y nos vas a contar un par de cositas, ¿vale? Pero, como siempre, te dejo un minutito o dos para que te vayas presentando, la gente te conozca un poquito mejor y yo me voy a por el café. Te vas a por el café. Muy bien, bueno, pues encantada. Soy Paula Álvarez y bueno, soy bastante más conocida por Empresaria con Mandil. ¿A qué me dedico? Pues mi vida ha dado muchos giros, como seguramente que hablemos hoy con Raúl, desde violinista profesional hasta enfermería y de enfermería ya terminé cayendo en el emprendimiento y en la hostelería. Bueno, la hostelería fue un poquito lo que me llevó al proyecto de Empresaria con Mandil, mi propia experiencia en el mundo del emprendimiento de hostelería. Me llevó a empezar mi propio proyecto en solitario de Empresaria con Mandil, que es una manera que tengo yo de acercarme de tú a tú y de hablarle de finanzas, de hablarle de liderazgo, de hablarle de gestión empresarial a los hosteleros. Muchas veces hablo de finanzas de andar por casa, ¿no? O de estar por casa, pues esas cosillas que, bueno, al final es un programa como de mentoría en el cual yo me acerco a ellos y trato de proporcionarles esa figura que me habría gustado a mí tener cuando empecé en esto de la hostelería, antes de meter las 10.000 cagadas. Bueno, no sé si te ha dado tiempo a meter 10.000 cagadas o todavía no. Sí, te he echado, sí, ya he dicho 10.000 cagadas, no me has escuchado por el pinganillo, te lo han dicho. Sí, sí, te he escuchado, pero no sé si tantas como 10.000. A mí eso es una de las cosas por las que quería comenzar y que tiene mucho sentido ahora en la presentación, Paula. O sea, ese como vaivén de diferentes temas y aspectos de tu vida, ¿no? Empiezas como violinista, enfermera, de repente ahora hostelería, o sea, no tiene nada que ver Nada que la ver. música con la enfermería ni con la hostelería, ¿sabes? O sea, Nada que ver, bueno, por gracias a Dios o a quien sea, soy una tía bastante segura. Y entonces cuando transmito las cosas a veces parece que tengo como la verdad absoluta. Mi socio me lo dice mucho, dice, tienes que terminar las frases con bajo mi punto de vista, que si no queda como muy agresivo. Así sí, que esa seguridad respalda un poco mi trayectoria, porque si no, a cualquiera que le cuentes cómo he ido dando bandazos por la vida, em, pues dice, esta tía es una cabra loca. Decía Luz Casal en una canción, decía que la manera de encontrar el punto medio o algo así era ir dando bandazos, ¿no? La manera de encontrar de verdad el punto medio. Y bueno, para mí tienen sentido toda esa trayectoria, la verdad, para mí me ha aportado un montón cada una de las actividades, pero es verdad que pues que soy una tía inquieta y que me molan los proyectos, me apasionan y me muevo como diría Jano, ¿no? Por pasión, por un bocata y unas monedas, como los antiguos trileros. ¿tú crees que has dicho una cosa que igual nos metemos ya a filosofar en plan gordo, que a mí me gusta mucho? Y en el episodio con Eros estuvimos filosofando bastante. eh, Has dicho una cosa, lo de que la gente te dice que tienes que terminar, o tu socio, no sé quién ha dicho, que tienes que terminar las frases diciendo bajo mi punto de vista, ¿no? Pero Sí, sí. yo justo tenía un compañero de uno de los máster, Héctor, creo que se llamaba, que era ¿Máster de qué? filósofo. ¿Máster de qué, Raúl? Yo hice un MBA, un MBA, que ¿Y qué se tal? llama. ¿Me lo Bien, recomiendas? bien, normal. O sea, para mí fue una extensión de la carrera. Yo estudié ADE y bien. Y luego hice un máster de dirección financiera y un máster en recursos humanos. También he dado unos cuantos bandazos, pero
a lo que iba con este chico, me decía, tú no puedes decir al final de cada frase, en mi opinión o bajo mi punto de vista, porque eso es como de cagao, ¿sabes? Me decía Sí, sí, el filósofo. también lo he escuchado. Es como de cagao, es como para no mojarte, ¿sabes? No, no, mojate, coño, esto es así, ¿sabes? Y aunque no sea la verdad absoluta, me decía él desde su filosofada mental, la verdad absoluta no existe, ¿sabes? Bajo la perspectiva y la experiencia de cada uno, la verdad es la verdad, ¿no? Bastante interesante esos debates también filosóficos que teníamos con él. ¿Tú crees que es importante como emprendedor, como emprendedora, ir con esa, o sea, con esa mentalidad, ¿sabes? No, no titubear, no dudar. Pues mira, durante mucho tiempo lo he pensado. He pensado que dar es, sobre todo porque yo siempre tengo como aspecto de niña, ¿no? Y muchas veces te sientas a negociar o te sientas con gente que la hostelería está llena, pues, de hombres, de gente con sus 50 años ya, consolidados, tal y cual. Y muchas veces he pensado, Paula, tienes que, la posición corporal, la manera de expresarte, tal, tienes que rodearte de un aura de seguridad o de medios, ¿no? Que transmiten esa seguridad y ese empoderamiento para poder transmitir bien tu mensaje y lo que tú opinas. Pero luego realmente me doy cuenta de que la manera de conectar más con la gente es ser así de natural, ¿no? Es intentar, oye, titubeo, oye, dudo, oye, es bajo mi punto de vista, no tengo la verdad absoluta. Eso me lo ha transmitido mucho la enfermería, ¿no? Que tiene ellos lo que saben, lo saben y lo que no. Hay que ser valiente para decir, oye, yo hasta aquí sé, eso no lo sé. Y, Hmm. y bueno, he reflexionado mucho sobre eso. Al principio era una muletilla, ¿no? Me lo inculcó mi socio y al principio decía siempre, bueno, es que bajo mi punto de vista, y una vez en cardiología que una supervisora, yo le dije, digo, bueno, es que bajo mi punto de vista esto, y me dijo, hija mía, bajo tu punto de vista y el de todo el mundo. Y entonces ahora muchas veces lo recuerdo así, digo, bueno. Cómo ha sido, Paula? O sea, es que me parece súper interesante eso que dices de el aura de la que te has tenido que rodear, ¿no? O esa idea que tenías de tengo que rodearme de este aura, ¿no? De seguridad, porque al final eres una mujer que se tiene que abrir camino en un mundo de hombres o de habitualmente hombres en el sector de la hostelería. Esto es algo que le pasa también a mi chica, que es arquitecta. Cuando va a visitar las obras, pues tú imagínate, ¿sabes? Decirle al obrero lo que tiene que hacer, pues Claro, claro, bueno, pues claro. al responsable de la obra es como, ¿sabes? Entonces, tiene que, o sea, entiendo que es difícil, ¿no? Pero me gustaría que compartieras un poco cómo has vivido tú eso, cómo ha sido tu experiencia, porque creo que puede ser eh, mm, muy visual o muy representativa para gentes chicas, mujeres que nos estén escuchando y que estén en esa situación, ¿sabes? Y voy a subirla al aire que estoy cociendo. Claro que sí. Pues mira, hago muchos símiles, es una de las cosas que más me gusta compartir. Y porque intento inspirarme de otras profesiones, de otros emprendedores, de otros gremios, coger ideas y traerlas y aplicarlas a mi vida, ¿no? Y yo soy mucho de pensar en el tenis y digo, es que hay cosas en el tenis, en el fútbol, hay deportistas que se les va el poder por la boca y otros que son más de demostrar en el campo, ¿no? Muchas veces me dicen, además soy muy bromista, tengo un humor muy ácido. A lo mejor me dicen, ¿esto me lo firma tu jefe? Y digo, no, que te firme el chaval, que él es mi jefe. Y a lo mejor si hay un chaval, un empleado así más jovencito, más esto, más lo otro, le guiño el ojo así, que firme el albarán o cosas así, ¿no? O se sientan en una reunión y tal, y muchas veces me cuesta ganar terreno, muchas veces. Pero soy una persona muy calmada. Soy muy de, bueno, pues no me das la mano, a mí me ha pasado, ¿eh? Que han dado la mano a todos los que había alrededor mío y a mí no me han dado la mano. Pues no sé si por cultura, según a lo mejor con quién me he sentado, o por verme menos, o lo típico, ¿no? Que es una reunión de varias personas y miras solo a una, a la que te parece el líder, ¿no? Porque es más mayor, porque lleva barba, porque lleva canas. Pero, pero es importante saber encontrar tu momento. Dicen el momento de demostrar, porque entonces la respuesta y la contestación va a ser mucho más tajante. Dicen que hay un proverbio, no sé de qué nacionalidad, que dice, la paciencia, la paciencia es un árbol de raíz amarga,
pero de frutos muy dulces. Y siempre digo eso, hay que saber esperar tu momento, Qué porque es bueno. la manera de ser aún más tajante. Eso es una cosa que al final cualquiera que haya emprendido o que esté emprendiendo habrá descubierto por la experiencia, ¿no? La necesidad de ser contundente en tu mensaje y que eso te ayude a transmitir mejor, ¿no? En el momento en el que titubeas o dudas de algo, el cliente muchas veces aprovecha, ¿no? O ese interlocutor, no tiene por qué ser tu cliente, puede ser un proveedor, un colaborador. Aprovecha y se agarra ese clavo ardiendo de, en mi opinión, ¿no? O yo creo que, bueno, es que solo lo cree, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser, no es completamente cierto, tengo que consultarlo con alguien más, ¿no? Muchas veces esa capacidad de ser contundente, yo lo digo mucho, a mí me pasa una cosa, que no sé si te pasará a ti, a raíz del emprendimiento y tal, que es como que yo primero tengo que estar muy seguro de lo que voy a hacer. Y cuando confío en eso, lo hago. Y si no, no lo hago, ¿sabes? Es como esto que Sin dicen duda. también mucho de... Dice mucho de como el emprendimiento y el crecimiento. Se trata del 98% de las veces decir que no y un 2% decir que sí y llevarlo a cabo a la perfección, ¿no? No lo había oído eso, me Sí, encanta. eso, no sé, cada uno pone un tanto por ciento, ¿no? Pero el mensaje lo que refleja, el mensaje lo que refleja es eso, ¿no? Que, oye, tienes que rechazar más cosas, más situaciones de las que realmente aceptas y en las que te embarcas, ¿no? Porque también hay mucha dispersión. ¿Cómo dirías tú que has alcanzado al final eh, esa experiencia? O sea, esa capacidad de decir, me siento tal. Porque yo me pongo en la situación de alguien que esté escuchando esto, que puede ser, pues mira, va a servir para mujeres y va a servir también para gente joven que a lo mejor esté emprendiendo y que, de nuevo, a mí no me ha pasado todavía, pero sé de amigos y gente y conocidos que son jóvenes que están emprendiendo y que le dicen, oye, esto, o que saben que están trabajando con su padre o lo que sea, esto es tu padre, ¿no? O tal, ¿no? Y es como, ostras, no, es que yo soy el que toma las decisiones aquí, ¿no? Y te ningunean en ese sentido, ¿no? ¿Cuál dirías que es entonces la clave? ¿Esa paciencia o dirías que hay algo más? Porque la paciencia no es algo que impere en la actualidad. Bueno, yo no tengo mucho ansia de protagonismo, cuando me pasa eso. No tengo mucho, no me molesta mucho, no me pincha como para decir, "Ay, es que yo tengo que demostrar que". No, no soy así. Em, sí que dentro de las claves, sí que me parece importante, dentro de las claves de transmitir seguridad y liderazgo, sí que me parece importante el saber, el saber manejar los silencios, ¿no? Muchas veces cuando alguien dice algo así y se excede, ¿no? En los límites y en la confianza, muchas veces basta con parar un poco, ¿no? Pero esto, ¿tú estás capacitada para tomar esta decisión? O no sé, te pongo el ejemplo, ¿no? Que nunca lo dicen así de directo, pero te haces un pequeño silencio, con toda la tranquilidad del mundo, una pequeña sonrisa, ¿no? Y ya entonces puedes continuar marcándole el terreno de no te preocupes que esto, esto lo vamos a dejar resuelto aquí. Ujú, Puedes hacer cosillas así. Siempre me sirve también mucho con los empleados, ¿eh? Porque cruzar los límites los cruzan casi a diario, casi a diario. Date cuenta que muchos tienen mi edad y me ven como un igual. Entonces, el contestar como si le contestases a un colega o a tu madre, ¿no? El contestar mal, el replicar, el no sé cuántas, me pasa muchas veces. Y a ujú, veces hay un truco muy bueno de Adrián Solá, que es experto en comunicación, y que dice que cuando se exceden más de la cuenta y necesitas marcar el liderazgo sin alzar la voz, sin decir una palabra mal, sin tener que parecer agresivo, él dice el truco de repite lo que has dicho y haces un silencio. No, no, repite exactamente lo que has dicho, tal y como lo has dicho. Quiero que repitas lo que has dicho con las mismas palabras que lo has dicho. Y entonces ya se retracta la otra persona, ¿no? Porque entre la ujú, firmeza de repetir otra vez la barbaridad que has dicho y el silencio, esa persona ya se retracta, se retracta. Y entonces tú tienes el poder de hacer ese pequeño silencio, sonreír y marcharte. Y ahí tú ya te has mostrado por encima y no has hecho ujú. nada mal, no has cruzado ninguna línea, no has perdido la calma, ¿no?
porque muchas veces de excederte en esa calma, de excederte en las maneras, es lo que después cuando llegas a casa dices, ostras, lo he hecho mal, no he sabido tener la madurez, ¿no? Y la paz para dominar esa situación. Mm. Muchas veces para estar por encima hace falta esa paz y no esa Eso ambición. yo creo que es un tema muy psicológico, ¿no, Paula? Cuando tú demuestras que tienes esa paciencia de... Esto es como en los combates de boxeo, ¿no? O sea, muchas veces no gana el que da los golpes mejor, pero el que aguanta los rounds que sean, no sé cuántos rounds son, no sé si son 10, 12, no sé cuántos son. No tengo ni idea. Yo tampoco. Pero como que el que aguanta al final, ¿no? Te sirve simplemente un puñetazo, un golpe en la mesa, si has aguantado, porque el otro, por cansancio. Y muchas veces tener como esa capacidad psicológica, ¿no? De, al final son trucos, ¿no? Lo que podríamos llamar Hmm. trucos oscuros para manipular mentalmente o persuadir a la otra persona, son muy buenos. Yo he jugado también históricamente mucho con el silencio. Yo soy una persona muy activa, pero a la hora de resolver conflictos y problemas me gusta verlos desde la perspectiva de una tercera persona, ¿no? No tiene sentido que me implique personalmente en esto, no tiene sentido que pierda los nervios. ¿Para qué me va a servir, no? Perder esos nervios, ¿para qué me va a servir dar una mala respuesta? Eso lo único que te hace es perder autoridad. Así que Incluso, incluso te diría que hay otra cosa que yo trabajo con eso, ¿no? Con el no perder los nervios y demás. Siempre digo, vale, ya hemos amasado el pan, tú sabes, el pan se amasa y luego se deja reposar, ¿verdad? Para que fermente. Digo, bueno, pues ya mm, hemos amasado el pan, vamos a dejarlo reposar y luego vemos cómo está la masa, sí, ¿no? Y mañana lo hablamos, ¿no? sí, Eso sí, sí, ayuda sí, muchas veces. sí. Y ese ejemplo gráfico me gusta mucho utilizarlo. Y tú, Raúl, porque tú, si no me equivoco, tienes una empresa de tratamiento de humedades o algo así, ¿verdad? Ujú. ¿Con tu padre puede ser? Sí, ¿Trabajas con tu padre? ¿Y tú qué? ¿Cómo dirías? ¿Que te sobrepones a ese ninguneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El decir, bueno, esto tu padre supongo que pasará a veces. sí, ¿Tú o sea, qué me justo, dirías? mira, en ese caso, al principio, tú has mencionado una cosa que es clave, ¿no? Cuando titubeas, ante todo yo soy muy sincero, ¿no? Muy honesto. A mí me gusta decirle la verdad a la gente y creo que hay otro elemento clave en el que has dicho que a ti te gusta mucho el humor, que eres una tía muy ácida. A mí también, a mí también. Y yo creo que en la sociedad española en la que vivimos, muy de la picaresca, del lazarillo, es Ujú, muy bueno emplear el humor cuando es necesario, con la gente que es necesario. No es ningún misterio que el otro día encontraba un post por ahí, ¿no? Diciendo de, bueno, es que ¿por qué se dice cuando alguien es camarero o alguien es cajero o lo que sea, que es perfil bajo, ¿no? Eh, o sea, sin ningún tipo de falta de respeto ni nada, yo creo que se utiliza para designar a los perfiles más bajos de la pirámide, porque estamos acostumbrados mentalmente a ver como que la cúspide de una pirámide organizacional es donde están los socios, los responsables, los directores, ujú. y en la base esto, ¿no? Por eso se llama perfil base o perfil bajo o lo que sea, ¿no? Aunque después son los que piramidalmente más aportan a la empresa, ¿no? Con su trabajo. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando tú te diriges a alguien, yo todavía no tengo tanta trayectoria y tanto recorrido, pero los perfiles a los que yo me dirijo son obreros, empleados, que muchas veces lo único que quieren es llegar a su casa, terminar su trabajo y estar con su familia o tomarse una cerveza, ¿sabes? O sea, lo Sí, digo porque mi padre es así, ¿sabes? Lleva toda la vida trabajando en eso y lo conozco bien, lo he mamado, ¿sabes? Entonces, no te puedes dirigir a ellos con la misma determinación, con el mismo lenguaje, ni con la misma contundencia con la que podemos estar hablando tú y yo aquí ahora, que tenemos a lo mejor una mentalidad más emprendedora, más empresaria, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo anécdotas de eso, ¿no? Un tío que lleva trabajando 30 años en albañilería, ¿sabes? Y yo sí. le digo, mira, tienes que hacer esto así, ¿sabes? Y yo le digo cómo tiene que hacer las cosas. Y me dice, no, pero, ¿sabes? Y te lo discute en plan de, no, pero, digo, bueno, yo llevo toda la vida haciéndolo así, ¿no? Porque él a lo mejor utiliza muchas veces en albañilería, en trabajos de construcción, Sí. utilizas productos que no son lo Ujú, mismo
pero que forman parte, o sea, no son el mismo producto, pero forman parte de la misma familia, ¿no? Por ejemplo, Ujú, yo me puedo tomar un refresco, que es una Coca-Cola, o me puedo tomar un Nestlé. No es el sí. mismo producto, pero forman parte de la misma familia, ¿no? Ujú. Entonces, esto es igual, tú puedes utilizar unos morteros o puedes utilizar unas herramientas de una forma u otra, pero cuando te tienes que dirigir a ese tipo de perfiles, tienes que medir muy bien, ¿no? Trabajar muy bien con esos silencios, con la forma en la que te comunicas con ellos. Y yo he tenido situaciones así en las que este obrero, por ejemplo, me decía, no, pero es que yo llevo toda la vida haciéndolo así. Le digo, precisamente por eso, como tú llevas toda la vida haciéndolo así, no significa que se haga así, porque ¿cuántas veces has trabajado tú estas humedades? No, humedades yo no, pero otros. Y digo, vale, pues entonces, ¿es el mismo producto que estaba usando? No, no, pues lo tienes que aplicar de una forma diferente. Tienes que hacerlo con esta herramienta haciéndolo así, ¿sabes? Tienes que seguir este paso a paso, tienes que seguir este proceso, ¿vale? Porque yo, y esto pasó en una conversación, ¿no? Yo le dije, igual te jode que un chaval de 30 años te esté diciendo a ti que tú llevas los años que yo tengo, llevas tú trabajando en obra, ¿no? Pero no en tratamientos de humedades. Entonces, igual te jode que te lo esté diciendo yo como, mira este no sé qué, como un poco de cachondeo, ¿no? Pero la realidad es que yo te estoy diciendo simplemente lo que yo he heredado de 27 años de trabajo de mi padre, ¿sabes? O sea, como diciéndole, creo que tengo el criterio suficiente y la responsabilidad, porque al final soy yo el que va a ofrecer esa Afirmar garantía, eso. Ujú. como para decirte cómo lo tienes que hacer. Y digo, si no lo quieres hacer así, no pasa nada. Se lo digo a tu compañero y que lo haga él, ¿sabes? O sea, al final todo lo que haces tiene sus consecuencias y sus repercusiones. Lo que no puedes hacer, como tú has dicho, es perder las formas, ¿no? Al final no sirve para nada. Yo creo que todo lo que te desvíe de pensar en el negocio, en hacer las cosas mejor y capitalizar, Exacto, ¿no? Y exacto. capitalizar y ser rentable y perder esa rentabilidad, te saca del foco, ¿no? Mm. Em, Paula, vamos a retroceder un poco en el tiempo porque violinista, ¿no? Violinista, sí. Violinista, Violinista. orquesta de Francia, Alemania, He estado en orquestas de Países Francia, de Bajos. Alemania, de Holanda y ya está, ya vale. ¿Cómo es un poquito así esa vida? O sea, ¿qué hacías? Curiosidad, ¿eh? Pues mira, yo empecé muy pequeñita, o sea, yo no tenía ni edad para empezar a tocar el violín de manera oficial, creo que empecé con unos 5 añitos, una cosa así. Y bueno, ya te metes en ese mundo, ¿qué ocurre? Que es un mundo pues como el del tenis, como el de las motos, y que realmente llevas tantos años cuando llegas por fin a la etapa profesional que luego muchas veces no es lo que tú habías conocido, no es de la carrera a la que tú te habías enamorado, ¿no? No es ese sábado que tú vas ahí, juegas ahí, no hay presión, no hay horas de sacrificio y de entrenamiento, no hay sacrificio de tu parcela personal. Entonces, cuando llegas ya a esa vida tan profesional, pues realmente conoces la profesión en la que te has metido. Y ahora échale narices si quieres y déjalo si no te gusta. Que llevas toda la vida y un montón de Ya. dinero y tiempo invertido, ¿no? Y en mi caso, pues me he cambiado de país y todo, ¿no? Para continuar mi carrera. Y bueno, ¿qué vida llevaba? Pues bueno, pues la vida del violinista profesional es muy movida. Es muy movida. Fíjate, he estado en un montón de sitios y ahora en esta etapa de mi vida quiero viajar, pero quiero viajar para ver de verdad las ciudades. Te va a sonar horrible, te va a sonar como muy snob, pero por ejemplo he estado en Friburgo, he estado en Ámsterdam, he estado en un montón de sitios y no he visto pero ni lo más básico. He visto la estación y la sala de conciertos, el Ya. Concertgebouw y la estación. Porque a lo mejor teníamos una hora libre y a lo mejor, ¿qué hacías? Salir, dar una pequeña vuelta, comer, cenar y volver, ¿no? Al escenario. O en Friburgo, ya estaba ya tan quemada cuando llegué a Friburgo que recuerdo alquilar un Airbnb aquí, ¿no? Y en la calle de al lado estar la Catedral de Friburgo, irme de Friburgo sin ver la catedral, ni siquiera sin mirarla, porque Qué estaba duro. reventada, estaba reventada. Llegaba, hacía lo que tenía que hacer, tal, y luego, boom, tren y otra vez de vuelta. Y a lo mejor enlazabas con otro tren. Dresde, lo mismo. Dresde es maravilloso, es una ciudad llena de edificios. Tampoco la había visto. ¿Tú vas como sola allí o... Porque esto también es otra duda, ¿eh? En plan, a nivel curiosidad, ¿no? Como violinista, esto en las orquestas es como que la figura del violinista es como muy particular e independiente del resto de la orquesta, ¿no? Es decir, formas parte de ella, pero es como una figura súper protagonista, ¿no? Depende, si es solista, sí, pero luego hay 21 violines por orquesta Ah, vale, vale. o más.
Que depende de tenía qué como en orquesta sea. mente, tenía como en mente la típica orquesta esta de Y el ver. solista, eso pasa a Claro, claro. veces, Y eso pi, pasa a pi, 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 veces. pi, pi, el tío ahí o la tía, ¿sabes? Dándole ahí al violín. Y digo, bueno, claro, no sé, a lo mejor tú esos viajes como que te los hacías sola en tren y tal, o ibas con todo el equipo. Depende, pues cuando te contratan para hacer un bolo, muchas veces necesitan ampliar plantilla, pues porque vamos a hacer la producción de la flauta mágica, o porque vamos a hacer este festival en no sé dónde, o porque tal fundación de Luxemburgo ha puesto dinero para que hagáis unos conciertos en estas ciudades de Alemania, en estas iglesias, ¿no? Con tal organista. Pues depende, muchas veces eres contratado para un proyecto y entonces a lo mejor vas tú Mm, de aquí, otro de Portugal, otros dos de Italia y así. Y es muy enriquecedor. Esa es una de las posibilidades y luego la otra es pues que tú cojas, te pongas a sacar tu plaza fija, ¿no? Y la saques. Pues muchos españoles se han ido a Alemania. Lo que pasa es que el sueño de Alemania es algo que sonó mucho unos años, ¿no? Pero que luego no funciona como tal. Luego tengo muchos compañeros que han estado en orquestas de Alemania, orquestas de, por ejemplo, en Suiza, en Colonia, en muchos otros sitios, en Basilea, y ahora están de maquinistas de tren, de, de profesores de música aquí. O sea, el ujú. sueño de Alemania no sé hasta qué punto fue como el Una sueño burbuja o algo americano, así, ¿no? ¿no? Como el Una sueño burbujita, ¿no? americano. Y esa vida como ajetreada fue lo que te hizo decir basta o no me apetece más o tuvo que ser Pues duro, ¿no? sí. Ese momento porque es lo que has Mm, dicho, llevas toda tu vida entrenando, practicando y desarrollándote para eso. ¿Y cómo fue claro. ese momento de inflexión de decir, porque esto no es de la noche a la mañana, ¿no? No te dio y dijiste, ah, de repente, puf, no, esto no es No, lo mío, te ¿sabes? vas ¿Cómo quemando, te es? vas quemando. Te vas quemando porque son muchas horas cuando te dedicas profesionalmente. Pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Digo, mira, hay un concierto de Mozart que empieza pam, pam, pa, pam, 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 ¿vale? Pues tú imagínate que solo con el pam, pam, pa, pam, pues te puedes pegar 4 horas para perfeccionarlo, ¿no? Que es que lo he hecho demasiado ligero, no, que es que lo he hecho demasiado pesado, no, que ha terminado agresivo, no, que no tiene personalidad. Así 4 horas, te puedes volver loco. Y llega un momento en que lo normalizas. Pero ¿qué ocurre? Que después de un año ensayando eso, ese concierto así, luego a lo mejor llegas a una prueba, llegas a a un concierto como solista. Ostras, y de un concierto como solista, estamos hablando de 1 hora de concierto, ¿no? 1 hora de música en la cabeza, de memoria. Ahora que te salga mal una nota. Somos tan perfeccionistas, tan exigentes, tan tal, que es normal. Es como si llevases un vestido blanco y de repente, ostras, que lleva una mancha, ¿no? Que ha ido a la alfombra roja y lleva una mancha. Cuando todo eso se arruina, eso quema muchísimo. Eso Ya, quema muchísimo. Porque es una sola oportunidad para meses de trabajo, ¿no? O que alguien te diga, bien, está guay, ostras, pero este otro me gusta más, ¿no? Y ¡fum! Adiós. No ha valido ya. de nada. Y eso me fue quemando, sobre todo además entonces tenía una pareja que también era músico, era trompa, tocaba la trompa, vamos, que es un Ujú. instrumento muy poco conocido, pero tiene como una forma así de caracol. Y yo decía, conocía otras parejas de músicos y decía, qué difícil formar una familia, qué difícil disfrutar de la vida así, ¿no? Qué difícil compartir los momentos que de verdad te hacen feliz, porque cuando no está de gira uno, está de gira Esto es otro. el otro, ¿no? Y eso suponiendo que los dos saquen plaza, por ejemplo, en la misma ciudad, en la misma Ya, orquesta. Si no, ya, ahora tira y monta familia. Entonces, yo me di cuenta de que no me iba a hacer feliz esa vida. ya. Claro, en comparación con la hostelería, que también te demanda, pero no, no es lo mismo, ¿no? Claro, es que No es lo todo, mismo. bueno, yo pensé, cuando me quité de la música y me puse a estudiar enfermería, además de algo vocacional, ¿no? A mí siempre me ha gustado ayudar. Mm, yo pensaba en un trabajo que fuera mis 5 días a la semana, ¿no? Como cualquier enfermera, y que luego ya, una vez que salís por la puerta, desconectes. Esa era mi idea cuando terminé con la música. Porque Ujú. claro, yo cuando terminaba con la música, yo eran todas las horas del día practicables, y luego llegaba a casa y estaba con nervios de la función del día siguiente, Ya, ¿no? ya, ya. Ostras, ¿cómo me saldrá? Ya. Ostras, no puedo ir nerviosa que si no temblaré, ¿no? Y eso con la enfermería no te pasaba, pero tampoco te duró mucho. Eso con la enfermería me molaba mucho ese tema y me molaba mucho que uno y uno son dos. No es relativo, ¿sabes? No Ujú. está, me gusta este cuadro, pero no me transmite.
Me gusta esta Ya. chica, pero me transmite más este otro, ¿no? De la enfermería me molaba mucho eso. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente a los hospitales va triste. Es normal, va triste. Y yo Ujú. me puse a trabajar en hostelería a la par para pagarme la carrera y yo iba de dos mundos completamente diferentes. Recuerdo, hacía las prácticas en la enfermería y veía situaciones dramáticas, tal, no sé qué, esto, lo otro, gente que evidentemente no está contenta ni está dando saltos de alegría. Y luego iba a la cafetería, ¿no? Todo el mundo contento, tal, esto, un ambiente súper dinámico, súper jovial, súper chistoso. Y yo decía, ostras, qué mundos más diferentes, pero ¿dónde soy yo más feliz? En ese ámbito, ¿no? Y en ese ámbito Ujú. donde, ostras, igual puedo ser un poco creativa. Y eso a mí me molaba, porque yo venía de una vida creativa, de mil Total. pajaritos en la cabeza. Mm. Y vale, ¿qué experiencias tuviste así en hostelería? En hostelería, pues mira, empecé en una cafetería no te quiero decir que se dedicase al mundo del brunch, porque lo más brunch así que tenía era una tostada de aguacate y tartas, pero sí que tenía mucho encanto, mucho encanto. Luego también me fui a una cafetería también de especialidad, que evolucionó bastante y empezó a tener una cocina pues bastante importante. Una cocina, jo, recuerdo menús de Navidad, menú de las fiestas del Pilar que tenemos aquí, ¿no? Que son muy celebradas. Eh, y luego, ¿qué más? Luego aún trabajé también para otra cafetería más porque claro, todo esto, como la primera empresa la abrimos sin financiación más que propia de los dos socios, a esto añádele la pasta de la universidad privada de enfermería, ¿no? Pues digamos que uno de mis sueldos iba para pagar la carrera y el otro era para ahorrar para esa idea loca de algún día montar una cafetería. ¿Y cuándo te lanzaste a hacer eso? O sea, ¿cuál fue el momento de inflexión Mira, a tu lo emprendimiento? pensé desde el minuto uno, porque era una cría al final, ¿no? Y iba, me encantaba, decía, ¡buah, esto me encanta! Y decía, yo lo puedo hacer mejor. Si yo tengo muchas ideas, esto es como el típico emprendedor que ve ideas en Pinterest o en Instagram y dice, vaya, pondría esto y me forraría, lo peto. Que luego todo el sistema es mucho más complicado, ¿no? Que tener ideas buenas. Ideas buenas tiene todo el mundo. Saberlas implementar, eso es lo complicado. Eh, Y entonces, ay, eso lo dicen mucho, ¿eh? Lo lo de... dicen, ¿no? Sí, o sea, esto es también como una frase muy típica del emprendimiento. Todo el mundo tiene ideas buenas y solo unos pocos las aplican, ¿no? O sea, Es que totalmente. hay mucha gente que te dice, ¡buah, es que esa idea es mía, tal, me la has robado, no sé qué! Y es como, hostia, ya, cabrón, pero es que tú no la has aplicado y yo sí, ¿sabes? Claro, claro, De hecho, claro. una curiosidad, que ahora me estoy leyendo, si eres curiosa, el libro de Sapiens, no sé si te lo habrás leído. Pues no lo he leído. Es que si eres curiosa, como creo que eres, te va a explotar la puta cabeza, porque son como anécdotas una detrás de otra sobre la historia de la humanidad, ¿vale? Yo ahora voy por el periodo del descubrimiento de América y todo esto, y bueno, curiosidad, perdón por haberte interrumpido en tu comentario, Paula, pero muy curioso porque respecto a esta idea, lo de que hay muchas ideas o mucha gente puede tener muchas ideas, pero solo unos pocos las implementan o las llevan a cabo, hay una anécdota que cuenta el libro de por qué se le llama América América. Y es que creo que fue en 1492, Cristóbal Colón descubrió Ujú. América, o sea, pisó América por primera vez desde su salida de España y tal, pero claro, él se creía que había llegado a una isla de la India. Por eso a los Sí. americanos les llamaba indígenas de la India, Ujú. ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que después un tal Amerigo Nico no sé qué, de italiano, dibujó los primeros planos de América. Pues Y mira, no tenía ni idea. en base a Amerigo no sé qué, se fue haciendo popular en la comunidad científica, en la comunidad cartográfica, Ujú. y le pusieron a sus planos América. Por eso el tío se llamaba Amerigo y le pusieron América, no sé qué, ¿sabes? Porque el tío Encantado. fue el que cartografió América, no Cristóbal Colón. Cristóbal Colón la descubrió, pero él se pensaba, o sea, en la mentalidad de esa época, la gente creía que Ujú. ya había descubierto todo el mundo. Era imposible que existiese un continente, una isla tan grande, ¿sabes? Y que no Sin lo hubieran embargo, visto.
Claro, y que no lo hubieran visto. Esto es como la creencia muchas veces también, ¿no? Limitante que tenemos, ¿no? Es imposible, esto no puede ser un mundo nuevo, esto es una isla, ¿sabes? Y después llegó el Amerigo este y dijo, no, no, pero si el pibe es que ha descubierto otro planeta, ¿sabes? Casi. Y de Como tres repente, veces. y de repente empieza a dibujar los planos, va allí, empieza a dibujar los planos, tal, no sé qué, y dice, no, no sé, que esto es un continente, ¿sabes? Y Amerigo, pum, 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 Amerigo, ta, 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 y se queda con el nombre de América, el continente. Así que bueno, anécdota para eso. No tengáis solo ideas, gente, implementadlas también, que es importante, porque si no, después vais a cometer el típico pecado de víctima de, joder, es que esa idea era mía, ¿sabes? Pues si era tuya, implementala. Y si no, no le pongas tu nombre. Así Totalmente. que eso. Estaba diciendo, Pablo, perdona. No me acuerdo qué te estaba diciendo. Me has Bueno, metido tanto en tu historia de no, Cristóbal estaba, Colón. estaba Además hablando es que, de... claro, tienes una manera muy chula de contar las cosas, ¿no? Y muy entretenida. Deberías dedicarte a esto, ¿eh? Bueno, gracias, te agradezco. Me estabas contando cómo empezaste con el tema del emprendimiento y hemos terminado hablando de Ah, que tú sí, tenías como muchas ideas más chulas y yo lo podías hacer mejor, tal, no sé qué. Y es cómo verdad, sí. empezaste, ¿no? En ese emprendimiento en Claro, hostelería. claro. Entonces, yo entonces trabajaba con el que ahora es mi socio, que Ajá, empezó siendo mi encargado. ajá. Y yo le decía, y yo le transmitía todas estas cosas y le decía, ¿y cómo puedo seguir aprendiendo de marketing? ¿Y cómo puedo seguir formándome en gestión de restauración, de tal? Y él me decía, pues mírate esto, pues hazte esto, tal. Y esto me iba picando como más el gusanillo. Y encajábamos muy bien en la manera de ver la hostelería, encajábamos súper bien. Y este tipo de conversaciones, como la puedo tener yo contigo ahora, sobre cualquier tema, imagínate que vas desarrollando y dices, ostras, entiende el negocio como yo, ¿no? Entiende el gremio como yo. Y eso fue creando una especie de sinergia y a la vez de amistad que hizo que durante el confinamiento, el famoso confinamiento, ¿no? Catapulta de muchos negocios, tanto para arriba como para abajo, pues en las conversaciones que teníamos todos los días, después de los aplausos, decíamos, oye, porque yo haría el negocio así, lo haría así, pondría estos muebles así, pondría estos productos, todo inventándonoslo. Fíjate qué entretenimiento, ¿no? Pero Ujú. jamás pensábamos que realmente lo fuéramos a conseguir. Y, y bueno, se fue dando, se fue materializando, ¿no? Fuimos creyéndonos lo que decíamos. Y en ese creerte lo que estás diciendo, creerte el proyecto y tal, pues lo pondremos, pues venga, pues cuánta financiación, cuánto aporte necesitamos, cuánto CAPEX se necesita, el CAPEX es la inversión pues de mobiliario, de cafetera, de no sé qué, de tal. Necesitas para abrir un negocio, pues mira, pues necesitaríamos esto. Y vas haciendo sin querer, casi jugando, un plan de negocio. Y de repente fuimos mirando locales y ya salió. Y, yo creo que no me lo creía, hasta que no firmé el local, no me creí que tenía un negocio, la Pero verdad. para adelante, ¿no? Al Sí, proyecto. sí, sí, aún Joder, firmo alquileres, este último también, esta última apertura, y, y no, es como no una te lo peli. terminas de creer, ¿no? No, no, es Ya. como una peli. Sí, sí. Porque al final, o sea, mira, esto es una cosa que es interesante, la has comentado al principio en tu presentación, ¿no? Tú ya estás un poco más separada, ¿no? De esa gestión diaria, ¿no? De hecho, tu objetivo es mentorizar, ¿no? A la gente que Mm, está apegada a ese día a día, a esa prisa de, oye, es que mm, soy mi propio jefe, pero estoy esclavizado por mi negocio de hostelería, ¿no? Sea una cafetería, un restaurante, un bar, lo que sea, ¿no? totalmente. Y tú haces como esa mentorización, ¿no? O esa, Sí, esa consultoría al negocio y al emprendedor para que al final tenga ese rol que tú, digamos, tienes ahora mismo, ¿no? Porque tú tienes ese exacto. rol de socia, ¿no? Que aporta Dirigir el la orquesta, capital, tal, de y dirigir la dirige orquesta. los... Ajá. Sí, ¿Cómo, eso lo cómo... hice, perdona. No, no, te iba a preguntar, ¿cómo lo haces, ¿sabes? ¿Cómo lo hago? Pues yo estaba metida en la carrera de la rata absolutamente, o sea, estaba en la mierda absoluta. Ujú. O sea, tú em, montas tra- el negocio con tu socio, el primer y nos local, ponemos ¿no? a currar, Y os sí. ponéis a currar vosotros dos solo, entiendo, sin empleado ni nada, o con pocos Al empleados, principio ¿no? sin empleados, exacto, Ajá. porque además abrimos en un barrio que es un, bueno, pues un barrio dormitorio de Zaragoza, un barrio que tiene bastante población joven, pero pues clase media, media baja y bastante vivienda de protección oficial. Entonces, como que el concepto de branch con ticket medio alto
como que le costaba calar, ¿no? Y nosotros tampoco teníamos claro si nuestro negocio iba a triunfar o no, qué narices te sabes, ¿no? Tú dices, a ver si se me da mucho a mí la castaña y, y me he metido donde no debía. Y entonces al principio empezamos nosotros dos solos. Lo que pasa que no entraba nadie, nadie. Un día facturamos 90 euros, que dije, vamos a tener que cerrar. Y de repente aparecimos en un artículo del periódico porque la propuesta era innovadora, entonces no había tanto café de especialidad, no había tanto brunch, estaba como sin explotar ese nicho ¿Qué en año? ¿Qué Zaragoza. año es esto? 2021, Ah, 2021, no había habido ujú. todavía ese boom. Y salimos del periódico y vino todo el mundo. Y recuerdo que teníamos muchísima espera. Y me dijo una señora, pero hombre, pero ¿cómo no contratáis más personal? Le dije, pues señora, porque ayer facturamos 93 euros. Entonces pensábamos que íbamos a tener que cerrar. Y ya empezamos a contratar poquito a poco y todo fue creciendo. Pero sí, y estaba, ¿cómo salgo, no? De esa operación diaria. Pues es muy complicado porque siempre les pongo a los hosteleros el símil con tener un hijo. Es decir, a ver, que es que cuando delegas, cuando dejas el niño al cuidado de una niñera, es que la niñera igual que tú no lo va a tratar. Igual no va a ser con tu hijo, porque no es suyo y es normal. Luego, pero al menos que la niñera sea buena, le digo, al menos que la niñera sea buena, ¿no? Sabiendo eso y sabiendo que tienes que dejar al niño con la niñera por narices, ¿no? Por tu propia calidad de vida y tu propia felicidad, al menos vamos a intentar que la niñera sea buena. Vamos a decirle cómo queremos las cosas, ¿no? Y vamos a saber confiar, vamos a saber soltar, que ese es mucho el problema. A veces los empleados no se empoderan, no aprenden a resolver, porque nosotros no les dejamos, porque está Ujú. mamá y papá detrás de todo. Y eso hay que saberlo gestionar. Y después, igual lo has visto en alguna ocasión, pero también yo creo que es muy importante como líder, esto lo hablábamos con Chema Portero también, que pasó por aquí. Ujú. em, Como líder tienes que ver quiénes son esos empleados que sí tienen esa capacidad de liderazgo y a los que le puedes delegar, aunque ellos no te estén pidiendo ese rol, ¿no? O sea, al final Totalmente. tú tienes que acabar viendo eso, porque habrá algunos que te lo pidan, ¿no? El otro día hacía una publicación también sobre que quien debería tener el poder no es quien lo pida, sino quien realmente sea capaz de ejercerlo honradamente, ¿no? Porque esto pasa mucho en política, ¿no? La gente quiere un Mm, cargo, y con los funcionarios, ¿no? La gente quiere ser funcionario, pero ser funcionario es tener un cargo que, o sea, el funcionario es como ir a un bar y pedir, quiero un refresco, ¿sabes? sí. Bueno, Ujú. ya, pero ¿cuál quieres, sabes? Porque aquí hay muchos. O sea, entonces, es como querer el cargo por querer el cargo solo me da la impresión de que tú lo que quieres es el poder que te ofrece el cargo, ¿no? Lo que te ofrece el cargo, pero no las responsabilidades que conlleva, ¿no? Y eso es muy Claro. peligroso y como líderes creo que tenemos que ver, ¿no? Eso de, oye, esta persona está capacitada o a lo mejor no lo está, pero apunta a que sí, ¿no? Y hay que darle ese empujoncito muchas veces. Mira, hay un problema aquí. Hay dos bandos. Está el problema de que, bajo mi punto de vista, vivimos en una sociedad que está cómoda en lo mediocre, que está cómoda en el punto medio y que ya no hay tanta gente que oposita para encargado, que digo yo, ¿no? Me Ujú. gusta mucho la frase de opositar para encargado, porque cuando yo empecé en la hostelería, había muchos compañeros que querían sobresalir, que querían liderar, que querían dárselas de importantes para acceder a ese cargo de encargado o de responsable. Pero ahora no se ve tanto. No se ve tanto, no, es que es rara avis. Es que es muy difícil encontrar a alguien que quiera sobresalir, porque la gente pasa absolutamente de todas las movidas que van, de toda la responsabilidad de más. La gente no quiere responsabilidad ninguna, ¿no? Mm. Aunque sea remunerada, da igual. Porque Ya. yo creo que No las le nuevas merece la pena, ¿no? Dicen, no, no me merece la pena, ¿no? O no tienen ambición, no tienen ambición. Es una cuestión de ambición. una, Y co- sí, una cosa que también, igual yo creo que pasa es que, y no sé si lo ibas a decir, pero la juventud o la gente que normalmente trabaja en esos roles de camareros o encargados, em, no, o sea, como que no quieren hacer carrera en hostelería, ¿sabes? Está como muy mal visto, como muy poco bien pagado, ¿sabes?
o da esa También, impresión, ¿sabes? también, o también la gente que está en hostelería no se plantea un futuro, porque muchas veces yo hablo con ellos y les digo, pero tú quieres estar limpiando platos cuando tengas 53 años, ¿quieres estar corriendo como ahora? No, porque es muy común que pidan adelantos, que, ¿sabes? Si no hay problema, la empresa tiene una política, hemos establecido una política para los adelantos, ¿no? Para que haya un límite, para que haya unas condiciones, para que se den, para facilitar a ese empleado que tiene una dificultad. Pero me meto muchas veces donde no me llaman. Les digo, me meto donde no me llaman, ¿eh? Y perdóname, pero si no quieres estar toda tu vida limpiando platos y corriendo como estás corriendo ahora, deberías ir teniendo un proyecto en la cabeza. ¿Quiero crecer en la hostelería? Pues ¿cómo lo voy a hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Pero ya la gente no es que no haga carrera en la hostelería, es que creo que no hace carrera en ninguna profesión. Mm. En ninguna Justo profesión. esta mañana un colega, un muy buen amigo, no sé si lo estará escuchando, Guille Barranco, me mandaba un audio, él se fue a Irlanda Ujú. y está trabajando ahora en una fábrica, él es abogado, ¿vale? Y está trabajando en una fábrica allí, obviamente cobra más que si estuviera trabajando de abogado aquí y tal, y me dice, pero tío, es que allí en la fábrica, en la línea de producción, tenemos unos turnos que son rotativos, que hay turnos de mañana, de noche, Mm. de tarde, tal, fines de semana, hasta la fábrica está siempre produciendo. Para quien no lo sepa, lo habitual en una fábrica es que esté produciendo 24 horas, ¿vale? Y que haya turnos rotativos de lunes a domingo. Entonces, este tío me decía, es que si vas a trabajar, ve a trabajar con ganas de trabajar, ¿sabes? Me decía el tío, porque es que tengo compañeros que vienen completamente disociados de la vida y es que parece que vienen aquí a trabajar a echar el rato, ¿sabes? No vienen a currar, a sacar trabajo adelante, sino que vienen aquí como, bueno, porque me toca, ¿sabes? Y yo le decía, tío, es que hay gente que tiene otras necesidades, ¿no? Otras perspectivas, otras... Tío, tengo mi... Que a todos nos pasa, ¿eh? Puntualmente, no Mm. somos de acero, ¿no? Pero no somos de hierro, pero todos tenemos, alguna vez se nos pone alguien cercano, alguien que queremos enfermo y eso nos tiene en la cabeza así, pero hay gente que de manera sistemática no le importa su trabajo y está trabajando porque quiere conseguir algo de dinero o quiere subsistir o quiere ir ahorrando un poquito y cualquier cosa le vale, ¿sabes? Y es muy peligroso tener ese tipo de trabajadores, la verdad. Sí, totalmente. Pero ya no me quiero poner en filosófica, ¿no? Pero esto es lo que hay en la sociedad hoy en día, ¿no? Esto es, no, no lo desprecio, ¿eh? Pero prefieren esa vida así, no quiero decir banal, pero banal, sin o- su autorrealización está en la vida diaria, en lo más básico, en mi pareja, en mi familia, mis amigos y el disfrute más, más inmediato, ¿no? Ujú, No, a lo mejor no tienen esa autorrealización, ¿no? Del trabajo bien hecho. Y, y digo muchas veces esta frase, digo, es que hemos romantizado la proactividad, la hemos ujú, romantizado, porque, ¿cómo que proactividad? ¿Cómo que proactividad? La mayoría no la tienen como tal. La tiene quien ha emprendido, quien es suyo el negocio, quien quiere crecer. Pero el que está en un puesto de trabajo y es feliz con eso que tiene así, ¿por qué va a querer mejorar en su puesto de trabajo? ¿No? Por un poco más de dinero. No les importa tanto el dinero. No, ujú, les importan las horas libres. Eso les importa un poquito más. Y en mi caso en hostelería, mi socio se queja mucho, ¿no? Dice, es que no ujú. les sale, es que no sale de ellos de hacer esto, de hacer eso, porque él tiene 50 y pico años y él ha conocido la hostelería de toda la vida. Mucho más, ¿no? Dice, es que no hacen esto, es que no lo ven, es que no sé cuántas. Digo, estos son los remos para todo el mundo, en todos los sectores. Entonces, vamos a trabajar con esos remos. Tienes que pensar que estás trabajando con adolescentes, mentes de adolescentes, aunque tengan la edad que quieras. Tienen la mente de un adolescente, porque les falta desarrollo personal, les falta esa madurez y ese desarrollo personal es la palabra. Entonces, a un adolescente, ¿por qué recoge su habitación? Porque les sale, ¿no? Porque quiere Ujú. tenerla mejor. No, 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 no. La recoge porque se lo dice su madre. Y porque si no lo hace, a mediodía se lo recuerda. No te has recogido la habitación, recógetela. Mm. Sí, al final se mueven por eso, o sea, por esos impulsos, ¿no? Tú te estabas diciendo que la recoge porque se lo dice el padre o la madre, que puede ser esa
figura superior que tal, o el otro impulso es el amor, el sexo, ¿no? Oye, viene mi pareja, voy a recoger para que parezca que soy una persona digna, ¿sabes? Por Y ejemplo, recoge la habitación, ¿sabes? Alguno lo habrá por pasado. ejemplo. Pero, o sea, es curioso, ¿eh? Y esto que estamos hablando, porque oye, no estamos diciendo que esté mal o que esté bien, o sea, yo preferiría tener gente proactiva, que tal, pero como cualquier caso de emprendimiento, como cualquier caso de empresa, tú eres el que se tiene que encargar de buscar y rodearte de esas personas, ¿sabes? O sea, em, la adaptación está ahí y quien se adapta sobrevive, ¿no? Y al final un negocio entiendo que tiene todo su personal con ese estilo de vida del que estamos hablando ahora, entiendo que es un negocio al que le costará salir adelante. Necesita gente que Mm, sea proactiva y que comparta la visión que tú tienes. Oye, pues si tú tienes un negocio de hostelería, el bar Pepe, y llevo ahí trabajando 50 años, me voy a jubilar dentro de 3 y necesito un muchachito que me limpie los platos y me da igual lo que quiera, pues oye, no pasa nada. Pero si quieres hacer crecer ese negocio, tener varias sucursales, por así decirlo, o no sé, hacerlo también que no sé, franquicia o lo que sea, todo Necesitas esto, gente, sí. exacto, Esas raras avis tienes que saberlas ver. O necesitas apoyarte en esa gente. saber ir envenenándolos, ir echándoles el polvito de la ambición, ¿no? Ujú. El polvito de la motivación. Muchas A veces, veces, sí, a veces digo que no tenemos que ser los, los coach motivacionales de los empleados, ¿no? Pero sí que tiene que haber una parte de eso. mm, Sí que tiene que haber un y, poquito. y después fíjate yo, siempre digo lo mismo y me pasa mucho con los clientes a los que voy a visitar. Mi padre muchas veces se enfada porque él ya, pues igual, ¿no? Tiene 57 años, me parece y tal. Y, y, va- y muchas veces va a la casa de los clientes o cualquier estupidez, le dice a un cliente cualquier estupidez y dice, joder, es que no vea, tío, me ha hecho perder el tiempo, qué idiota, tío, ¿sabes, no? Y claro, yo a lo mejor que estoy empezando, que tengo otra perspectiva, ¿no? Otra mentalidad, digo, papá, tú tienes que ir a la casa del cliente como si fueras a venderle o fueras a trabajar con mamá, ¿sabes? Mi madre es una persona que tiene los estudios básicos, ha sido ama de casa toda la vida, yo la amo y la quiero mucho, pero no tiene esa visión a largo plazo, esa mentalidad, ¿sabes? No, de emprendimiento, no la tiene, ¿sabes? Ahora un poco más porque se está empapando de todo lo de mi padre desde hace años, siempre lo ha visto de cerca, pero ella nunca se atrevió a tener un negocio ni nada, ¿sabes? Lo está viendo ahora. Entonces se está empapando y está teniendo algunas ideas, pero todavía Claro. tiene esa mentalidad como muy volátil, ¿sabes? Muy sencilla. Mm. Y, y yo siempre digo esto, cuando tú vayas a tratar con alguien, hazlo como si estuvieras tratando, yo lo identifico en mi madre porque tiene esa personalidad sencilla y encantadora que me gusta de ella, ¿sabes? Como, tío, es que me hacen mucha gracia, ¿sabes? En Entrañable, plan, eres entrañable. como muy noble, ¿sabes? Sí, sí, como muy inocente, ¿no? Lo diría, incluso Ujú. inocente, ¿no? Em, y yo voy a la gente en plan, y como con esa sensación, ¿sabes? De te voy a ayudar. Y es que muchas veces tenemos en los equipos gente que es así de inocente, gente que es así de noble, y hasta que tú no eres capaz como líder o como gerente, como responsable, lo que sea, de desbloquearle de la cabeza esas limitaciones, tampoco sabes si va a tener potencial o no, ¿sabes? Entonces, primero, no prejuzgar a la gente de decir, va, esta persona no vale, porque primero tienes que intentar tú, ¿no? De intentar hacerle ver de, oye, si eres válido o no, o tienes estas habilidades y me he dado cuenta de que no tienes interés en formarte o tal, ¿no? Tienes esta capacidad, pero no. Creo que Importantísimo, eso es lo sí, primero. importantísimo. Y luego saber que la gente concibe un líder, como puede ver, te vuelvo a poner el símil. La gente ve un Cristiano Ronaldo y dice, Buah, es líder, ¿sabes? Porque ve ahí un lobo. Pero es que muchas veces hay gente como Iniesta, ¿eh? Que son mejores líderes. Que a lo mejor es el líder que necesita tu negocio. Porque a lo mejor tu negocio tiene un tipo de compañeros, un tipo de personalidad que esa mano izquierda le va muy bien, ¿no? Yo siempre Mm, digo que a los empleados hay que ayudarles, porque ayudar es redireccionar, ¿no? Cuando tú ayudas a alguien, lo redireccionas hacia donde le conviene, donde vas a hacer el bien. Y redireccionar, direccionar, dirigir es lo que tú estás haciendo en tu empresa, dirigir. ujú. Con lo cual, esa es la labor. Y creo que hay que saber mirar las personalidades, ¿no? Hubo una publicación que hice de contenido que se basaba en la teoría de las personalidades por 4 colores.
La Ujú, personalidad azul, la personalidad roja, la personalidad amarilla y la personalidad verde. Y esa teoría de cómo es esa persona, ¿no? De cómo es lo que le sirve y lo que no le sirve. Es decir, a una persona que es roja, que es muy dinámica, que es muy activa, que es muy rápida, que lo que hace es muy dominante, a esa persona no le eches una chapa en una reunión y le expliques el porqué del porqué, ¿no? Porque ujú. no es la manera en la que te tienes que dirigir a él. O a una personalidad verde que lo que quiere es sentirse familia, a esa personalidad que lo que quiere es estar a gusto, sentirse valorado, tal. A esa persona los 20 euros, los 50 y los 100 que le puedas pagar de más, le dan igual. Lo que quiere es que llegues y le preguntes qué tal, y se lo preguntes de verdad, Ujú. ¿no? O que te acuerdes, oye, ¿qué tal ha ido este tema de tu hermana? Es que es otro tema y hay que saber jugar con esas personalidades. Eso que estás contando, Paula, para la gente que nos esté escuchando, es muy interesante. Yo lo vi en el máster de Dirección de Recursos Humanos. Esas personalidades, si no me equivoco, la de rojo, es esto que estaba hablando, más asociada con el liderazgo, dinamismo, empuje, emprendimiento. La azul creo que era muy sistemática, la amarilla muy Sí, emocional y la verde sí, familiar, ¿no? sí. Es muy interesante que os le echéis un ojo a eso, que lo tengáis en cuenta, porque la gente no es solo de un solo color. Yo, por ejemplo, cuando hice el test ese, me salía muy azul y rojo, ¿vale? Me salía una mezcla. Qué interesante Porque mezcla, ¿verdad? sí, 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 porque después hay gente que es rojo y amarillo, ¿sabes? O rojo y verde no suelen darse porque creo que en el diagrama estaban Muy como en diferente. contra o algo así. Sí, Pero puede ser, ¿sabes? O sea, cada uno al final tiene una personalidad y esto es como todo, ¿no? ¿Eso va a definir quién eres o cómo eres? No, va a definir otra cosa muy importante que aprendí. Esto lo aprendí en mi etapa en Rebel, ujú, que estuve haciendo headhunting, eh, selección, básicamente, selección de empleados, que las personas no somos, sino que estamos en situaciones, ¿sabes? En plan, por eso nosotros evitábamos decir, es que tú eres muy técnico, ¿sabes? No, no, es que tú ahora mismo estás en un rol técnico, ¿sabes? Entonces tú estás viviendo esa situación, porque al final las personas somos permeables y cambiamos qué a lo largo del interesante. tiempo. Pues te voy a hacer una pregunta, porque si has hecho entrevistas, hay dos ramas, ¿no? En las entrevistas, las que dicen que tienes que tener tus preguntas, tienes que tener, digamos, el perfil de lo que tú quieres contratar y en base a eso tener unas preguntas que sí o sí le tienes que hacer. Porque si no te Ujú, puedes dejar llevar por la buena sintonía con el candidato, ¿no? ujú. Y terminar eligiendo no porque sea el candidato idóneo, sino porque te ha caído mejor, porque has Ajá. tenido más sintonía. Esa es la primera. Y la segunda dice que hay que contratar por ese feeling, porque si contratas por habilidades, no estás contratando una personalidad y la personalidad no se puede inculcar, la personalidad y los valores que tú necesitas en tu empresa no se puede inculcar, sin embargo, las habilidades técnicas sí. Esas son las dos. ¿Tú por dónde te irías? Y esa segunda rama tiende a decir que las entrevistas tienen que ser más conversacionales, naturales, dejar al empleado que se sienta cómodo como para que te cuente todo Ujú. lo que te tiene que contar. ¿Qué opinas? Pues mira, te voy a contar dos anécdotas que tienen relación con esto. El otro día he escuchado un podcast de los de Spicy Fortuna, no sé si los Ujú, conoces, sí. Ujú, em, y uno de ellos decía, yo contraté a una chica para que me ayudase a hacer los vídeos de YouTube ujú, y la chica solo quería teletrabajar. ¿Qué pasa? Que me acabé dando cuenta de que la chica no, cuando fue presencialmente a la oficina, me di cuenta que no sabía editar vídeos. Los editaba el novio desde la casa y me engañó, ¿sabes? Y era como una especie de side hustle, que no sé cómo se dice en español, de trabajo en paralelo del novio, ¿sabes? Lo que pasa es que como pues las chicas podía aprovechar eso, ¿no? Entonces, por esa parte creo que es importante que sepas y que conozcas que esa persona tiene esas habilidades técnicas, pero por otra parte, el otro día leí en una publicación ujú. que había un tío que estaba haciendo un proceso de selección y que entrevistó como a 20 o 30 candidatos de más de 300 currículum que le llegaron y tal, em, y contrató al único que llegó tarde. De verdad. Contrató al único que llegó tarde porque el resto eran muy buenos, se habían presentado, llevaban una buena presencia, pero el que llegó tarde llegó
con el traje empapado, destrozado, venía corriendo y resulta que es que había tenido un accidente, el taxi que le estaba llevando o algo así, y el chico había, no sé si es que no había desde donde estaba, no había autobús o transporte público, no sé qué, se fue corriendo hasta el sitio donde había más transporte cercano, se buscó la vida y llegó. Lo he leído, no sé si en Y LinkedIn o dónde. dice que ni le entrevistó, que lo contrató y que ya Que le vería dijo el si puesto es funcionaba o no. tuyo. A mí también me llamó muchísimo la atención, porque En ese yo caso, soy cuadriculada, ¿eh? En ese caso lo contrató porque confiaba en él. Entonces, aquí es dual la situación que tú estás planteando y se le puede plantear a cualquiera en la vida. Yo creo que ambas son herramientas muy factibles dependiendo de qué es lo que estás buscando. Te diría que si quieres un programador y tienes un perfil técnico, lo primero tienes que confiar en que lo que te está transmitiendo es verdad. O sea, si no Correcto. te da confianza en una persona, no puedes trabajar con ella. Eso es fundamental. Si encima no tiene las habilidades técnicas, pues nada. Pero hay otros roles en los que para contratar a lo mejor un camarero no necesitas que tenga habilidades técnicas. Si estás buscando a lo mejor un metre, sí que necesitas que tenga algo de formación, que tenga un recorrido, que tenga no sé qué. Claro. Pero aún así, la hostelería creo que es un mundo de muy confianza de mucho de personas. Entonces, te diría que te bases en lo que te transmita más confianza siempre. Sí. Yo soy muy anticuadriculado en ese sentido. Obviamente, si me vas a, o sea, si me dices, Buah, es que, pues como este, ¿no? Busco un editor de vídeo. No, no sé de vídeo, pero tengo muchas ganas. Bueno, ya, pues cuando busco un becario te aviso, ¿sabes? Pero si tú buscas no sé cuál es el tope de, ¿sabes? Si Bueno, tú era buscas por un CEO saber. para, si tú Sí, buscas un CEO, por ejemplo, te vas a basar en la confianza, ¿sabes? El currículum que total, tengas será bueno, la experiencia, pero si ese tío no te transmite confianza, nada, ¿sabes? total. Mm, total, total. No sé, Sí, yo abogo mucho por que sean conversacionales, ¿eh? Las entrevistas, porque siempre necesito saber a quién estoy metiendo en mi familia. Es como mi mentalidad. Yo puedo meterte en mi familia, pero si es que me da igual que seas Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Tirando faltas. yo No creo me, no igual. me- no me interesa si no estás alineado con mi propósito y eso se basa en confianza. Es lo más importante porque, ¿sabes qué pasa? Yo cuando era pequeña tenía un acuario y tenía un montón de pececitos preciosos, los de colores, tal, no sé qué, cuidándolos. Y fuimos una vez con mi madre a la tienda y compramos un pequeño tiburón. Además, era tiburón, o sea, ya lo decía el nombre, que se iba a comer todos. Era precioso, ¿eh? Era precioso, era pequeñín así, era como un azul pardo y tenía las aletas rojas, guapísimo. Ahora, en un día se cargó toda la pecera. Y eso se lo cuento mucho a la gente. Le digo, ojo con el tiburón que metas, ¿eh? Se te puede cargar la pecera. Ujú, Y entonces, por eso yo soy muy de personalidad. Hemos tenido tatuadores, hemos tenido profesoras de yoga, porque creo mucho en la evolución de la gente. Creo mucho que el tiempo termina haciendo que si es una buena persona, termina teniendo las habilidades. Hoy será un empleado de 5, no pasa nada. Al mes que viene, mal se le tiene que dar para no ser de 5,5. Piensa más a largo plazo. Piensa ujú. en 6 meses. Paula, soy una persona, la gente que me sigue y me ha escuchado y he escuchado otros episodios y demás, sabe que yo soy una persona muy creyente. Y creo que Dios pone en tu camino a mucha gente por algo, ¿sabes? Pues sí. Llámalo destino, o si tú crees en Buda o lo que sea, en quien creas, creo que Dios pone a la gente en tu camino por algún motivo. Después depende de ti poder darle la oportunidad o no, ¿no? O que te transmita confianza o no, ¿no? También Dios pone en tu camino piedras para que sepas esquivarlas, ¿no? O sea, al final no todo es ayudar al prójimo es uno de los mandamientos, pero eh, como es el de profesarle amor a tu padre y a tu madre también, ¿sabes? Amarás Entonces, a tu padre y la, a tu madre sobre amarás a tu todas las padre, sí. cosas. No, a Dios, no, ese es a A Dios, Dios ¿no? sobre Amarás a todas Dios las sobre cosas, todas es las verdad. cosas. No deshonrarás, ¿no? A tu padre, a tu madre, no sé qué. Es Bueno, pues eso verdad. es la familia, ¿no? Eso es, al final te está diciendo Dios que no rompas lo que has construido con todo tu amor, ¿sabes? O sea, no merece la pena, como vemos muchas veces en las imágenes que son muy representativas de ese bol de frutas con una fruta podrida que está empezando a infectar a todas, que era ese tiburoncillo, ¿no? Pero
Paula, hemos pasado el umbral de 1 hora, se me está pasando bastante rápido, por cierto. Muy interesante, tengo algunas preguntas que sí o sí te quería hacer sobre tu asesoramiento, Dispara. lo que querías hacer, pero normalmente sobre este momento del umbral de 1 hora suelo lanzar la pregunta que lanzo en todos los episodios, que es ¿cuál ha sido tu mayor cagada emprendiendo? Mi mayor cagada emprendiendo ha sido ser una romántica y no ver la empresa como un ente de números. Hay proyectos preciosos, pero esos proyectos preciosos tienen que tener el esqueleto de los números. Si no, no tiene salud la empresa, si no, no es una empresa. Y yo ahí, o sea, cuando estuvimos en la cresta de la ola, yo creo que hemos mal empleado pasta a montón. Porque por querer ser románticos y hacer las cosas súper chulas, no sé qué, no vimos los números, no los quisimos ver. Dijimos, da igual, porque lo importante es que. Y eso fue lo que hizo que durante un tiempo el negocio no fuese lo rentable, no fuese rentable. Y ya está. No fuese rentable, no ganásemos dinero, éramos un comedor social, que digo yo. ¿Eh? El cliente encantado, el cliente encantadísimo, pero a ver qué cliente no va al Corte Inglés, ¿sabes? Están regalando pantalones y sale contento. Pues esto es lo mismo, ¿cómo no iba a estar contento el cliente? Si éramos un Ya, comedor social. Y total. mi mayor cagada ha sido ser una romántica. Ser una romántica. Esto amarillo y rojo, ¿no, Paula? Serás tú, ¿no? Yo creo que sí que soy De amarillo colores, y ¿no? rojo. Sí, 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 sí. Y eso que me dicen que no veo los grises. O sea, que algo de azul tendré. Que soy cuadriculada, que no veo los grises, que. Pero Hay precisamente matices, esa ¿no? radicalidad es la Hay, personalidad roja. hay matices, hay matices. Bueno, gracias por compartirlo, que siempre doy las gracias y me gusta darlas porque me parece importante que al final aquí lo has contado como muy por encima, pero entiendo que Sí, es un momento de dolor cuando te das es un cuenta momento de dolor, de esas porque, cosas. claro, además hay una frase de Javier Floristán, que es el CEO de la mafia, que él dice que De la cuando mafia, los empezaron, de la comida italiana, ¿no? De sí, pizza. sí, ese, que dice que cuando empezaron, dice una frase, dice, movíamos hierro, como que movían dinero de un lado a otro. Y esto es verdad, porque en el momento en que nosotros más facturábamos y más vendíamos, buah, yo contentísima, oh, estamos facturando más que en la vida. Y resulta que luego poniéndote fríamente a mirar el negocio, trazando un plan de rentabilidad, analizando qué es rentable, qué no es rentable, simplificando y yendo a donde tienes de verdad el cesto de los huevos, resulta que trabajando la mitad teníamos no el mismo beneficio, sino más. ¿Y qué ocurre? Que eso, la situación en la que estás moviendo hierro es una vorágine en la cual no ganas dinero y encima te desfondas. Encima vas a sprint. Y encima te crees que como estás emprendiendo y son los primeros momentos del negocio, es lo que tienes que hacer. Tienes que darlo todo. Y yo no sé si era también en un podcast de el CEO de Scalpers o alguien así, o el de Singular, no recuerdo, que decía, ¿y si no hubieras sacrificado tanto? ¿Y si no te hubieras vuelto loco y hubieras ido sprint y te hubieras desfondado? ¿Habríais llegado, tu empresa habría llegado al mismo sitio donde está ahora? Y decía, sí, solo que habría llegado un poco más tarde, simplemente, simplemente. Eso tuvo que ser un momento de realización increíble, ¿no? Lo de pensar o darte cuenta de que, o sea, tú echas los números y darte cuenta de que trabajando a la mitad ganarías más, ¿no? Entiendo que Venga. porque los costes fijos te hacen perder esa pasta, ¿no? Y O porque algo lo así. tienes todo descontrolado, porque la hostelería no son camisetas. Entonces, si tú descontrolas tu materia prima, descontrolas tus costes de personal, ostras, que empiezas a perder mucha pasta, que empiezas Ujú. a tirar, los empleados tiran, los empleados se llevan cosas, etcétera, ¿no? Y tú no te enteras, tú no te Ya, enteras. Yo decía, digo, eso, yo no sé ni lo que entra ni lo que sale, decía en mis primeros momentos. eso tuvo que ser como cuando estabas en el colegio, en el examen de física y te decía, Jaimito ha lanzado una pelota, calcula la aceleración y te salía negativo, ¿sabes? Y tú dices, ¿esto cómo es? ¿Sabes? O algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es curioso, ¿eh? Y fíjate que yo
yo que soy muy azul en ese sentido, muy de tomar decisiones basadas en datos y demás, una cosa que hago, que lo compartía con Jorge Coronado en un episodio que hablamos de ventas, una de las cosas que a mí me gusta hacer es dejar siempre por escrito todo lo que hablo con el cliente, Ujú, mi sensación, que después podrá diferir o no del resultado final, ¿no? De me contrata o no me contrata, ¿no? Y ahí ya. veo Ujú, cómo de alineado estoy con esa sensación o no, ¿no? Y al final, no dejarte llevar por esas sensaciones que tienes, por ese ajetreo del día a día, es brutal. exacto. Y no tenemos que perder de vista en el emprendimiento esto, ¿no? De tenemos un negocio, el negocio, muchas veces pensamos, joder, este negocio me va a sacar de pobre, tal, no sé qué. Em, pero debo decirte que, no a ti, sino a la gente que nos está escuchando, si eres emprendedor y piensas que tú emprendes para tener tu, Ahorrarte. tu negocio, forrarte y tal, tienes una mentalidad que no está alineada con lo que realmente es el capitalismo y lo que busca la sociedad en la que vivimos actualmente, ¿vale? Y esto lo dice también muy bien el libro este de Sapiens, que habla Ujú, del capitalismo y de enriquecerse. Son dos cosas diferentes. El capitalismo busca el crecimiento constante y la reinversión, por eso muchas veces nos vemos en esa carrera de la rata de, "Buah, quiero crecer más y tal, y no sé qué", pero es bonito, o sea, es bonito porque al final una mentalidad de crecimiento capitalista lo que busca es mejorar no solo tu aspecto personal, sino la vida y tu entorno, la vida de exacto. los que están a tu alrededor. Y el enriquecimiento busca esto de lo que estaba hablando de, oye, si tienes un negocio y lo único que buscas es enriquecerte a ti, tienes las patitas muy cortas, ¿vale? Te va a durar poco. Em, yo quería preguntarte, Paula, porque me parece, o sea, ahora que estamos hablando de verte ahí en el jaleo, en esa carrera de la rata, por así decirlo, tiene que ser muy difícil tú como consultora, Ujú. ¿cómo lo llamas? ¿Consultora, coach, Mentora, a mí me como gusta mentora, ¿no? mentora, sí, por no Mentora, ¿no? decir tutora, ¿no? A mí me gustaría, pues eso, es lo que yo habría querido, es esa figura cercana. Y tiene que ser muy difícil como mentora, em, realinear a esta gente que está en esa carrera de la rata de tengo un negocio de hostelería y esto es lo que funciona, ¿no? Esto es lo que me ha funcionado toda la vida y no tienen esa mentalidad de KPIs, visión global de negocio desde arriba. ¿Cómo es Bueno, esto? mira, lo principal es que mm, no es por eso, sino porque tienen muchos factores estresores, ¿no? Que muchos fuegos que les parecen que son inmediatos y entonces creen que no tienen tiempo para ver lo que de verdad importa. Pero si no se dedican a trabajar y a encontrar el tiempo en lo que de verdad importa, es que esa carrera de la rata no va a terminar nunca, nunca vas a conseguirlo. Entonces, dedicar tiempo a eso, muchas veces les digo, es que tienes que bloquear un espacio. Tienes que bloquear un espacio que sí o sí sea invertir en tu objetivo futuro. Invertir en tu objetivo futuro es profesionalizar tu negocio para salir de esto. Porque si no, te vas a desfondar y vas a terminar bajando los brazos, como pasa con toda la hostelería. Y tú te piensas que te está yendo bien, porque cada vez ves un poquito más de dinero en el banco, pero te das cuenta de que no es así cuando llega el momento de pagar impuestos, de empezar a pagar tal, y entonces te das cuenta de que los números no salen. O que eran unos buenos meses y de repente no te compensan con los malos. Pues es que a lo mejor tendrías que haber tenido tus ratios bien medidos y haber dicho, son buenos o son son no muy malos, pero tendrían que ser óptimos porque luego tienen que contrarrestarse con los meses malos. Y esa visión de pájaro es la que no tiene el hostelero. Está metido en el presente, está metido en correr, está metido... Luego, ¿sabes qué pasa? Hay una falsa creencia de que la hostelería da mucho dinero, de que Ujú. antes te pagabas el viaje a Disney, la carrera de los críos, un apartamento en la playa. ¿Por qué? Porque el dueño del negocio, Manolito, que me gusta llamarle a mí, estaba metido en su negocio, no tenía esa presión fiscal y luego se trabajaba muchísimo dinero en B y se trabajaba con muchísimas contrataciones no del todo regulares, ¿no? Entonces, claro, esos costes no los tenían. Muchas veces dicen, ¿por qué funcionan tanto los negocios de, em, pues asiáticos, de chinos, ¿no? Por decirlo así. ¿Por qué funcionan? Porque si un 30% es el personal
y ellos se lo ahorran porque están ahí metidos ellos, es que es muy difícil que no funcione. Es muy Ya. difícil. Entonces, claro, se trata de que ahora, para que la hostelería te dé dinero, para que de verdad consigas ese objetivo con el que tú emprendiste, de verdad tener un negocio como el que tiene un e-commerce, como el que se monta un negocio de qué sé yo, de cualquier cosa, para no ser de verdad un autoempleo y poder tener una vida de calidad en la que disfrutes de lo que de verdad te hace feliz, que es tu familia, los momentos de viajes, de lo que tengas tú, de ir al partido de los críos. Para poder hacerlo, tienes que jugar muy bien en la hostelería, porque si no el margen no te va a salir, no te va a salir, porque está mucho Ya. más complicado. Eso junto con la burbuja de restauración, ¿no? Que hay una burbuja de Mm, restauración, tienes un montón de bares, tienes un ya. montón, Sí, sí, ¿no? sí. Y es la hostelería que está a punto de caer, pero que no cae, ¿no? Que es la del Pacharán, que todavía tiene su clientela, que todavía se va muriendo, pero está ahí, todavía hay gente que consume Pacharán y que consume el Zoco, el Soberano, el no sé qué. Esa hostelería está cayendo, pero todavía está ahí. Y se junta con la que acaba de subir, es muy moderna y está aquí, está en la burbuja. Hasta que no empiecen a caer los que no son profesionales, que tienen rentas antiguas, que están manteniéndose porque son sus últimos años de jubilación, hasta que no pase eso, tú tienes que jugar muy bien las reglas, porque hay muy poco personal para toda esa hostelería y porque hay muy poco estómago para toda esa hostelería. No hay tanto dinero en el bolsillo para toda esa hostelería. Entonces tienes que jugar muy bien las cartas para que Ya. de verdad no te vayas a pique. Joder, pues qué interesante porque una de las cosas que yo siempre tenía en la cabeza, aparte de invertir en inmuebles y tal, que también lo hablábamos en un episodio con Rafa Castón, una de mis ideas de emprendimiento era el tema hostelería, montar como un restaurante, un bar, una cafetería, alguna cosa así. No porque pensase que fuera rentable, sino, y aquí es una diferencia para la gente que lo sepa, yo no soy financiero, pero sí conozco cuáles son las virtudes de ese tipo de negocio, Ujú. porque sí que con un negocio de hostelería tienes mucha capacidad de generar mucho cash, mucho flujo de caja. Sin duda es un retorno inmediato. Es un retorno En- totalmente inmediato a diferencia de la construcción y otros sectores. Ujú. claro. Entonces, una de las cosas como modelo de negocio me llama mucho la atención por eso, porque tienes la capacidad de tener mucho flujo de caja, ¿no? Que esto le gusta mucho a los bancos, si quieres pedir financiación y cosas así, es muy interesante. Y es interesante todas estas cosas que me cuentas porque, joder, al final, uh, ¿se te ha parado o qué? A ver, ¿me escuchas, Paula? Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Sound ¿Me escuchas? settings. ¿Paula? No te oigo yo. A No, ver. yo sí, ¿Tú sí que me oyes? sí. ¿Salgo y entro? Vale, Porque le sí, estoy dale. dando Sí, dale, dale. a... Sí, salgo y entro, Raúl. ¿Qué pasa? ¿Me canto algo, gente? Nada, ya vamos a ir terminando. De todos modos, bueno, menos mal que ha sido ahora aquí al final. Y a ver, a ver si me ha escrito por aquí. A ver, Hola, así. ¿Me hola. oyes? Sí, Habla un poco. hola, Nada. hola, hola. No, Qué desastre. mira, los cascos. Con los cascos. Sí, pero los cascos... Ahora, a ver, ¿me escuchas? No. Was change ¿Me on one of the escuchas? audio device. Hola, hola. Micrófono. No sé qué Yo problema sí, tiene. yo sí te escucho, ¿eh? A ver. A ver. Habla. Hola.
Ay, me cago en la leche. ¿Me escuchas? Ahora sí, ¿tú a mí? Hola. Sí, 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 perfecto. Genial. Se me ha quedado aquí como como si tuvieses otra sesión abierta, ¿sabes? Se te ha abierto como dos sesiones. Pero bueno, ¿Cuelgo? em, no, 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 no. Ah, Bueno, me está lanzando aquí mensajes como de que no estás grabando, o sea, no se te está grabando a ti, pero no sé si a ti te sale arriba el loguito de el que se está rec. grabando o no. Sí, Sí. me sale un rec. Bueno, esto era Y me algún fallito sale aquí. el uploading. Vale, nada, no te preocupes. Eso, mientras me mantenga yo, creo que no hay Menos problema. mal. Creo que puedo recuperar los trozos y demás. Pero nada, Paula, estábamos hablando, menos mal que ha pasado nada más que ahora aquí al final. Estábamos hablando sobre eso, el tema de que yo tenía en mente eso, pues, a largo plazo montar algo de hostelería por el flujo de caja que te proporciona, que es interesante a nivel financiero, pero ¿cuál es el principal problema que tú te encuentras cuando mentorizas o cuando tutorizas a esta gente? ¿Es más un tema mental o es más un tema de... O sea, ¿hay como una barrera mental o hay una barrera de más de conocimiento que yo no sé que esto funciona así A o no nivel conocen los números, trucos? a nivel números es conocimiento. Es conocimiento y no tener las herramientas adaptadas al pequeño y mediano empresario. Porque se ponen a estudiar formaciones de hostelería que están diseñadas y pensadas con ejemplos guays de VIPs, de la Tagliatella, de grandes grupos Ya, así, pero ellos no tienen ni los recursos económicos para subcontratar cada una de las tareas, ¿no? Ni tienen tampoco tiempo de alimentar el sistema con tantos datos para que te dé todos esos KPIs, ni tiene sentido porque es un ya, negocio mucho más pequeño. Necesitan datos que de verdad a ellos les den poder para pilotar su avión. Entonces, a nivel gestión son los conocimientos y las herramientas. Y a nivel el día a día de ellos, que por eso me contactan también un montón, em, es que no consiguen soltar. Y entonces, para conseguir soltar, lo primero que necesitas son sistemas y procesos que no los tienen, ¿no? Porque algo tan evidente como un cierre, ¿cómo voy a explicar yo qué luces se apagan y qué hay que hacer en un cierre? Si es obvio, ¿no? Dejarlo como te lo has encontrado. No, pues tienes que documentarlo. Tienes que documentarlo porque es obvio para ti que lo has hecho 100 veces. Pero para el que lleva una semana, para el que lleva un mes, para el que lleva dos, no. Y además es tu herramienta, ¿no? Es como los contratos, es tu serie de cláusulas, ¿no? Oye, no, mira que dejaste esto, ¿por qué no lo has hecho? Porque no prestaste atención, porque saberlo lo sabías, ¿no? ¿Cómo se hacía? Si lo hubieras mirado, ¿no? O ujú, formar a la gente. Formar a la gente también tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque como ya no vienen formados, pues no saben nadar solos en la piscina. Entonces tienes que tener un plan en el cual, claro, en hostelería te falla uno, necesitas uno rápido y necesitas que funcione lo más rápido posible. Necesitas tener un plan en el cual esa persona cuando la lances a la piscina ya lleve un churro, que digo yo, ¿eh? Que ya lleve un churro. Entonces, hay mil herramientas que se habla mucho de digitalizar la hostelería. Digitalizar la hostelería no es tener un QR. Tío, eso eso es todo lo que sabemos hacer, ¿no? Digitalizar la hostelería, por favor, es tener un drive con todas las fichas técnicas de tu negocio, ¿no? Sea de cafetera o sea de la cocina, de lo que tengas, y unos videotutoriales. Háblales en su idioma. Son ujú, jóvenes. Ah, dales, ¿qué tienen? ¿Qué es TikTok? Un vídeo de 1 minuto, un vídeo de 30 segundos. Dale un vídeo tutorial en el cual de manera muy simplificada le enseñes cómo se hace esto en 40 segundos, ¿no? Si se pueden ya, hacer escandallos en 1 minuto, ¿no? Hay mm, vídeos por ahí en TikTok de acompáñame a hacer en 1 minuto un escandallo. No, ostras, mm, pues ¿cómo no se va a poder hacer un café? Pues ya, dales eso. total, Dales eso. Esos son total, muchos total. de los problemas que tienen. Y de mentalidad es a la hora de soltar. De mentalidad Mm, es a la hora de soltar, pero me ayuda mucho. Porque a la vez que yo insisto, ellos se van quemando. Y ellos se van dando cuenta de que tienen una reunión familiar y no están. ya, Y eso les hace infelices. sí. O sea, es muy visual, ¿no? Al final el que viene a por tu ayuda es como el que va al psicólogo, ¿no? Sabe que tiene un problema, e igual lo puede negar, pero sabe que está ahí, ¿no? Entonces tu trabajo también es un poco ayudarle a ir viéndolo poco a poco, a saber que es Exacto. vulnerable, que hay cosas que
tiene que mejorar, pero Exacto. bueno, ya por lo menos te vienen como con esa mentalidad, ¿no? De, es verdad que Vienen necesito con, soltar esto un sí, poco. sí, vienen con la mentalidad de, no, es que quiero mejorar mi negocio, quiero, y sí, pero debajo siempre hay un fondo de calidad de vida, Ya, porque tú no emprendes para terminar viviendo peor que si trabajases para otro, ¿no? ya, Terminas porque quieres ser tu no, propio jefe, porque quieres tener más libertad, porque quieres tener más dinero, porque quieres disfrutar más. ya. Bueno, bueno, Paula, casi llegamos hora y media. Por ir cerrando ya, me ha encantado esta charlita. De hecho, de todas las cosas que hemos visto, de cosas que tenía apuntadas, tengo todavía un montón que te podría preguntar. Qué De hecho, desastre soy. te he ido. No, al contrario, o sea, esto es súper guay porque lo digo y ya lo tengo asumido en todos los episodios, veintitantos que llevo ya grabados, que la gente que estáis viniendo a los episodios sois gente muy válida. No sé si, como decía antes, ¿no? Dios te pone a algunos por delante y ostras, está poniéndome a gente muy, muy válida, muy interesante, que no solo creo que está aportando bastante valor en todos los episodios que hacemos, sino que seguro que van a volver, ¿sabes? Van a volver a ser invitados en próximos años, en próximos meses. Y ostras, que disfruto mucho quedarme con preguntas por hacerte porque eso me da pie a que pueda volver, ¿sabes? Así que, Qué bueno, Paula, Raúl. si quieres un ratito, un último minutito de despedida, algo que quieras decir, un mensaje que quieras dejar a la gente, si una cita filosófica, una de estas de contacto, de oye, puedes ir a verme aquí, lo que sea. La presión del cierre, ¿no? Bueno, pues en primer lugar agradecerte, por supuesto, Raúl, que lo he pasado muy bien, porque ha sido una charla súper cercana, una charla como a un nivel, no es que seamos súper profundos, ¿no? Pero a un nivel de conexión que me ha molado un montón, poder hablar con gente interesante como tú, siempre es un lujazo, la verdad, y desvirtualizarnos mucho más. Ya ves. Y luego a nivel de mensaje, pues a nivel de mensaje, yo dejaría un poco claro que el éxito, que muchas veces dicen el éxito es vivir rodeado de y tener una familia, que para mí el éxito, yo soy bastante práctica. Para mí el éxito es el éxito laboral y monetario. El éxito es tener tiempo y libertad y dinero y tener un negocio de éxito. Pero eso es lo facilitador, son facilitadores para alcanzar una buena vida, y contra más éxito tengas, más fácil será que tengas esa buena vida, porque tendrás más libertad, tendrás más tiempo, posiblemente tengas más salud porque puedas dedicarte a cuidarte más. Posiblemente, si tienes éxito, seas feliz y te rodees de cierta gente a la que tú puedes hacer feliz de verdad, porque tú estás en tu mejor versión. Y para mí, tener éxito emprendiendo es importante. Jugar esas cartas bien es importante, pero no por el dinero, sino por alcanzar esa mejor vida que podemos tener. Qué bueno que hayas dicho eso porque justo conecta con la persona que me recomendó o a través de la cual entramos en contacto, Pienso totalmente como él. que es Jano. Tú ahora mismo estás hablando de tener el éxito para la buena vida y precisamente así es como se llama su newsletter, ¿no? Exacto. Así que nada, un sitio donde la gente te pueda encontrar, Paula. Me muevo muchísimo en Instagram, es donde más comparto y donde más me abro y demás, es Empresaria con Mandil. Luego también estoy en LinkedIn, hago mis pinitos en YouTube, pero de momento lo que más trabajo es Instagram, ahí estoy diariamente, aportando el máximo valor que puedo. Muy bien, pues Paula, nos quedamos ahora unos minutitos para que se termine de subir, comentamos un poquito. Muchas gracias, ha sido un pedazo de placer No, gracias a ti, Raúl. que hayas pasado por aquí. Disfruto la charla como un niño chico. He aprendido mucho, que es lo que siempre intento en estas conversaciones, aprender para poder desarrollarme más y mejor. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos y habéis llegado hasta aquí. Como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.